Bueno, la idea de hablar de taping neuromuscular surgió del curso que hice en el Congreso del Bicentenario hace poquitito, que estuvimos la mayoría de los que estamos acá. Charlando con el doctor Genta me dijo: Griselda, ¿por qué no lo llevas a la sociedad? La verdad que es un tema en el que tengo poca experiencia en el tiempo, pero bueno, me pareció interesante, me pareció novedoso. Nosotros ya lo veníamos haciendo y bueno, a partir de este curso, digamos, el desarrollo fue mucho más a conciencia, digamos, con la ayuda de nuestra kinesióloga, que es Victoria Yabrón. El origen, yo el curso lo hice con el doctor David Bloch, un fisioterapeuta australiano. Él dice ser el creador del método, pero en realidad esto es mucho anterior al 2003 que él lo empieza a desarrollar. David Bloch tiene un instituto de taping neuromuscular en Roma, que es la sede central. Tiene otras sedes en Nueva York, en Dubái y en Yakarta, donde trabaja mucho con discapacitados en la rehabilitación. Pero en realidad el origen del taping, esto me parece que es interesante que se los comente, surge desde el año 1970. En el año 1970, COM en Estados Unidos patenta la cinta de tape como producto. Pero el inventor del método kinesiotaping o taping neuromuscular es Kenzo Case, un médico japonés formado en la Universidad de Meijin en Japón, que luego hace una especialización en Chicago, en Estados Unidos, y es el verdadero desarrollador del método. En el año 1984 forma la Asociación de Kinesiotaping. En el año 1988, en los Juegos Olímpicos de Corea, se empieza a popularizar el método, porque lo empezaron a usar los atletas en estos Juegos Olímpicos. A partir de ahí lo empiezan a utilizar Alemania, Holanda, con los jugadores de fútbol. En el año 2000 ingresa a España y en la actualidad hay una asociación internacional de kinesiotaping en los cuales está incluido David Bloch, que fue el que nos instruyó durante 2 días intensos, y hay muchos países adheridos, más de 30 países adheridos. Así que bueno, les quería contar un poco la historia para que sepan que para mí fue una novedad haber aprendido sobre esto, pero esto hace muchos años que está y las aplicaciones son extensas. Y hoy el desarrollo del flebolinfología es cada vez más importante. ¿De qué se trata el taping neuromuscular? ¿Cuál sería el concepto? No sé cuántos saben acá, un taping es la colocación de cintas en la piel, que tiene unas características especiales. Es una terapia biomecánica que utiliza estímulos de descompresión y compresión sobre sistemas musculoesqueléticos, vascular, linfático y neurológico. La cinta forma arrugas o pliegues, levantando la piel, facilitando el drenaje venoso y linfático y aliviando el dolor. El uso correcto de la cinta crea espacios con dilatación de los linfáticos iniciales y aparece acá el concepto de ola debajo del celular subcutáneo. Soy mal con esto. ¿Cuáles son las acciones de esta cinta, de este taping? Tienen 3 acciones: una acción a nivel circulatorio, una acción a nivel analgésico y otra acción a nivel neuromecánico. El efecto circulatorio tiene que ver directamente con las características de la colocación de la cinta. La cinta se coloca con el miembro en posición de elongación máxima de tensión y la cinta sin ningún tipo de tensión. Esto significa que al mover el paciente la pierna, empieza a hacer la cinta del tape tironea y empieza a levantar el espacio por debajo de la piel, que se activa permanentemente todo el tiempo que el paciente utilice esta cinta de tape. Esto mejora enormemente la circulación venolinfática debajo de la piel. El efecto analgésico, ¿por qué se produce? Porque al aumentar el drenaje de los linfáticos, de la circulación arterial y venosa debajo de la piel, aumenta la eliminación de los metabolitos que provocan el dolor: histamina, serotonina, bradiquinina, óxido nítrico
y todos los mediadores químicos que producen el dolor y que estimulan los mecanorreceptores y nociceptores debajo de la piel. Eso por un lado, aumentando la eliminación de estos mediadores químicos de la inflamación. Pero por otro lado, al aumentar el espacio debajo de la piel, disminuye también la presión sobre los nociceptores y mecanorreceptores. O sea que por dos acciones provoca este efecto analgésico. La acción a nivel neuromecánica, esta acción está muy desarrollada en neurología, especialmente en pacientes con parálisis, con tosis, con hemiplejías. Y esto tiene que ver con la manera en que la cinta actúa en la piel y por debajo de la piel. Nosotros tenemos el tejido celular subcutáneo, epidermis, dermis, hipodermis, celular subcutáneo, fascia y músculo. En todo este tejido celular subcutáneo, que es bastante heterogéneo, hay fibras elásticas y fibras colágenas que trabeculan el celular subcutáneo en forma perpendicular y en forma diagonal, nunca horizontal. La colocación de la cinta en la base hace que cuando el paciente se mueva con el músculo en tensión, estas fibras se elonguen y se traccionen la fascia y el músculo, provocando una contracción, una relajación del músculo en forma sostenida, en forma permanente. Un ejemplo de esto es la utilización, por ejemplo, en la neuritis del trigémino, que tiene acción a nivel del músculo, de contracción y relajación del músculo, pero sobre todo tiene un efecto importante porque descomprime la presión que hace la arteria sobre el nervio trigémino, que es el responsable de la neuritis del trigémino. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una foto de una paciente nuestra. ¿Cuál es la diferencia entre taping neuromuscular y otras formas de taping? El taping compresivo es lo que habitualmente se llama taping. El taping neuromuscular es el descompresivo. Esto es descompresión. El taping compresivo se utiliza mucho para aplicaciones deportivas, para lesiones de las articulaciones, de los músculos. Tracciona sobre la superficie de la piel mejorando la contracción de la piel, pero es compresivo y la tela se coloca a tensión. En cambio, el taping neuromuscular, la cinta no es compresiva, que es esta, no se estira sobre la piel. Y la elasticidad que tiene la cinta se utiliza muy poco y actúa sobre la piel, fascia y músculo y linfático, accionando, y esto es la característica del taping, que acciona y actúa durante las 24 horas del día. El tiempo necesario que nosotros la colocamos hasta el tiempo que dure, a veces dura una semana actuando. Esta es otra diferencia entre el taping compresivo y el taping neuromuscular. En muchos textos van a ver que cuando hablamos de taping neuromuscular es el kinesiotaping y cuando hablamos de taping común es el compresivo. Este es el descompresivo y este es el compresivo. Cuando yo hablo de descompresivo significa que la cinta está colocada sin ningún tipo de tensión. Es la única manera que puede hacer la ola y la arruguita sobre la piel y provocar todo ese efecto circulatorio y de drenaje y a nivel mecánico y a nivel del dolor de la piel del paciente. El descompresivo, en nuestro caso el que se utiliza, educa un músculo débil porque contrae y relaja el músculo, aumenta la movilidad de la articulación, alivia el dolor por movilización del tono y descomprime los tejidos. El compresivo, el que se utiliza mucho para los deportistas, inhibe el movimiento muscular, fija una articulación, sostiene un músculo débil, limita el movimiento, alivia el dolor por reposo y comprime los tejidos. ¿Cuáles son las características de la cinta? Es una aplicación de una cinta elástica con base adhesiva hipoalergénica, no deja ningún tipo de residuo ni pegamento en la piel, los resultados son muy rápidos y son continuos, se utiliza para todo tipo de piel y no tiene ningún tipo de medicamentos. La cinta forma arrugas. La arruga aumenta el espacio intersticial que se agranda. Eleva la piel, facilita el drenaje linfático reduciendo el edema, mejora el retorno venoso, reduce el hematoma, reduce el dolor y el uso excesivo de medicación,
reduce la adherencia cicatrizal postquirúrgica. Nosotros lo utilizamos mucho en postquirúrgico, es la experiencia más grande que tenemos. Mantiene el efecto de relajación muscular continua de la fibra muscular. Hay también una diferencia en cuanto al vendaje y la cinta del tape. El vendaje, la cinta produce una acción biomecánica excéntrica de descompresión que se activa por el movimiento normal del cuerpo. El vendaje, en cambio, son capas, como sabemos, de material elástico que no es adhesivo y que producen compresión de los tejidos. Entonces, el concepto básico sería descompresión de la piel, del sistema linfático, circulatorio, neurológico, músculos, tendones y articulaciones, mejorar la circulación linfática, venosa y arteriolar y nutrir y drenar los tejidos. Esta foto es para mostrarles que en realidad el taping no va en la dirección de las líneas del Langer de la piel, sino que va en la dirección del músculo, desde el origen a la inserción muscular. Siempre va en esa dirección. Nunca en otra dirección que sea. Yo les pongo las piernas porque es en lo que lo utilizamos, pero en el miembro superior hay algunas direcciones longitudinales o transversales que tienen que ver con el origen y la inserción del músculo. ¿Cuáles son los principios básicos de aplicación? Se aplica con el músculo en estado de estiramiento, sin tensión de la venda. Esa es la clave del taping. Se pegará en el origen del músculo siguiendo la dirección de las fibras musculares hasta terminar en la inserción de dicho músculo. Es importante que el comienzo y el final de la aplicación sean sin ningún tipo de tensión. El vendaje sin tensión produce un levantamiento mucho más superficial de la piel. Los aspectos claves serían la descompresión y compresión permanente, provocar estimulación excéntrica, efecto de dilatación, no comprime la piel, facilitando el movimiento, actúa durante las 24 horas, esto es lo más importante de todo, porque es como si ustedes estuvieran haciendo un drenaje a un paciente en forma permanente. Esto es lo más, interesante de este método. La aplicación de la cinta tiene algunas características: se posiciona, se fija, se adhiere, se verifica y se activa. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Aquí les puse una foto de una paciente con edema postraumático con una abrasión. Después les voy a mostrar el post como quedó después de un taping, pero bueno, no se puede colocar en tejidos lesionados, ni en heridas, ni alergias, ni en melanomas o lesiones verrugosas de la piel, ni en pieles frágiles o delgadas, ni en quemaduras solares, ni en traumas severos, ni trombosis, ni flebitis, ni en edemas renales o cardíacos, ni en cáncer ni metástasis. En diabetes no colocar en la zona de inyección de la insulina, y en el embarazo hay que hacerlo con precaución, no en abdomen y no en la zona espinal. En general en los embarazos nosotros le pedimos la venia del obstetra, nos dicen que no hay ningún problema, pero solamente en las piernas, nunca en el abdomen y en la columna. Las especificaciones de la cinta tiene el espesor y el peso y la elasticidad de la piel. El 40% tiene un 40% de elasticidad comparado con la longitud original. Contiene fibra elástica solo en una dirección y en una sola longitud. Se adhiere a la piel hasta durante una semana. Es resistente al agua. Garantiza 24 horas de drenaje constante. ¿Cuáles son los niveles de tensión? Y acá vamos a ver cuál es la diferencia que se utiliza en traumatología y lesiones de los músculos con las acciones a nivel, la tensión a nivel flebo-linfática. La aplicación linfática, tensión 0. En articulaciones, 50% de estiramiento. En aplicaciones de tendones, entre 25, 50 y 75. En aplicaciones de descompresión puede llegar hasta 25%. Actúa con el movimiento formando arrugas. Las arrugas modifican la presión local movilizando el líquido intersticial. Tiene un efecto constante de drenaje linfático. Provoca una estimulación excéntrica sobre la fibra muscular y descomprime la fibra nerviosa disminuyendo el dolor. Esto es más o menos lo que explicamos al principio. ¿Cuánto dura la aplicación? De 1 hora a 10 días, 1 o 2 o 3 o 4 días como promedio. Nosotros tenemos una experiencia de paciente que dura una semana, a 5 días seguro. Depende de la técnica y del tipo de aplicación, hay que darle indicaciones previas al paciente para que le dure más. Depende de la sudoración corporal y de la actividad laboral y deportiva, y depende también del número de duchas.
general con una sola ducha la cinta dura una semana. ¿Cuál es nuestro protocolo de ciclos de tratamiento? En los edemas hacemos un taping por semana por 5 a 8 semanas, más o menos nos dura 4 o 5 días. En el postquirúrgico hacemos 1 o 2 sesiones con una duración de la cinta de 4 a 5 días y el número de pacientes que tenemos en tratamiento son 30 al momento que hice el slide, pero ahora hay más. ¿Cuántas habrá, Vicky, ahora? 50 pacientes por lo menos tenemos haciendo esto. Y ahora quiero mostrarles alguna foto del curso que nosotros hicimos. Perdonen la desprolijidad, lo aprendimos a hacer entre nosotras, arriba de las mesas. Esta pierna me permitió la doctora Volcato mostrar, porque probamos sobre las piernas de la doctora Volcato y ella es la doctora Díaz, que es una traumatóloga de Córdoba. Fíjense la colocación del taping cuando flexiona el pie, cómo hace la arruga. No es tan sencillo colocar un taping. Nos costó aprenderlo y creo que la experiencia de mucho tiempo, en nuestro caso lo hace la Victoria Yabrón, que está nuestra kinesióloga, es la clave de que esto funcione, la buena aplicación. Esto es cuando se coloca, el taping se coloca con el pie en extensión y rotación externa, bien en extensión para que cuando mueva la pierna haga la onda. Esta es la marcación debajo para ver la cara interna hasta donde llega por debajo del pie, esto es para drenaje. Esto es una forma de colocación del taping, cada uno encuentra la propia forma, pero David Blow primero hace la base acá, después saca todo el pegamento de la tira y lo posiciona, y después levanta cada una y la va posicionando una por una. Se puede hacer de varias maneras, hay que encontrar la manera justa para que cree la onda. Fíjense cómo se coloca con muchísima delicadeza porque si no la cinta tiende a estirarse. Ahí, por ejemplo, cuando en este momento el pie está en inflexión, cuando agarra el dedo gordo está en extensión, ahí está en extensión, ahí nos fijamos cómo queda debajo del pie. Fíjense cómo frunce, esto lo hacíamos nosotros con nuestra primera experiencia, pero en general las cintas tienen que fruncir todas como esa. Ahí cuando extiende se nota cómo frunce la cinta y ahí es como queda. Por supuesto que esto no está bien puesto del todo, porque esto tiene que estar más alto, colocado un poco más alto en el nivel del origen del músculo. Pero era para practicar la forma de colocar el taping. Y estos son algunos de nuestros pacientes. Esto es un postquirúrgico, un hematoma postquirúrgico. Esto es una microcirugía. Esta es la colocación del taping con la base y esto es a la semana. Fíjense que no quedó ningún hematoma. En general no se van tan rápido los hematomas, no sé la experiencia que tienen ustedes, pero en una semana o 4 días no se van. Esta es otra paciente. Fíjense en la inflamación de la cara interna, cómo desaparece a la semana y cómo las tiras van eliminando el drenaje permanente de la cinta, cómo elimina el hematoma debajo de la piel. Esto fue la primera foto que hicimos, nos llamó mucho la atención, la verdad que quedamos asombrados, eso fue a los pocos días cómo quedó este hematoma, pero lo anterior es llamativo porque la inflamación desaparece muy rápidamente, no le dio sin dolor, sin molestia, sin ningún tipo de medicación oral para la molestia. Y esta es la paciente que les decía anteriormente, una paciente que tuvo un accidente de moto con una escoriación de la piel, con drenaje linfáticos manuales que no evolucionaba, con venotónicos que tampoco. Ella me vino a ver después de 5 meses más o menos, por primera vez, y dijimos intentemos con el taping y la verdad que el resultado fue bueno. Yo no sé si se nota tanto esto porque no está sacado exactamente igual, esto fue en un consultorio en Vertiente y esto fue en nuestro consultorio de Calle Moreno, pero disminuyó mucho el edema y con una semana de taping, y además la paciente realmente nos dijo me siento mucho mejor de la pierna sin ningún tipo de molestia. Como conclusión, debo decir que es un método para nosotros innovador de tratamiento y rehabilitación de distintas patologías, en combinación con técnicas de terapia manual. Obviamente que si hacemos primero un drenaje manual y después le ponemos el taping es óptimo, se obtienen así los mejores resultados. El uso correcto de la cinta para crear un espacio con dilatación de los linfáticos iniciales requiere de tiempo de entrenamiento, evaluación del paciente y del conocimiento de las líneas
anatómicas longitudinales, músculos, tendones y articulaciones del sistema linfovascular. Es la posibilidad de actuar desde afuera ayudando a los procesos naturales de curación del cuerpo. Bueno, les agradezco, realmente para mí fue una jugada venir con esto con tan poca experiencia, pero me pareció que valía la pena, por lo menos para los que no saben qué es, para los que tienen experiencia, la verdad que vale la pena. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a la comisión directiva la invitación para darle esta charla, que he titulado Recidivas de varices en miembros inferiores, cómo evitarlas, cómo tratarlas. Como concepto, tomé el concepto de un libro de varices y telangiectasia del Dr. Pepler Conlos, que dice se conocen como recidivas cuando ocurren en el paciente sometido anteriormente al tratamiento quirúrgico, por supuesto, de varices, y de acuerdo a lo aportado por el ecodoppler se puede afirmar que es una recidiva verdadera si es un punto de reflujo el cual el paciente tiene en la recidiva distinto al de la primera cirugía, y una pseudo-recidiva o recidiva falsa si lo es en el mismo punto de reflujo por el cual se operó en la cirugía anterior. Y también saqué el concepto que da el Dr. Pozzi en su libro de varices recidivadas, diagnóstico y tratamiento, en donde dice que se refieren a varices que se encuentran en un miembro que ya fue sometido a una operación destinada a tratar las que ya se habían, en el momento anterior se había realizado. También diferencia varices verdaderas recidivadas y falsas, con el mismo concepto. Cuando yo empecé a ver las varices recidivadas, esto lo iba siguiendo por un interés personal. Yo veía que las varices recidivadas tenían un punto de reflujo, una vena derivativa y una varice que se formaba a partir de eso. Yo pensé que eso lo había inventado yo o que me parecía a mí, y lamentablemente, bueno, cuando leí el libro del Dr. Pozzi ya lo tenía descrito. O sea que él habla de un punto de reflujo, habla de una vena transmisora y venas receptoras o los receptores de reflujo, que es la piel, el celular o la vena subdérmica. Es decir, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer ecodoppler, el que hace por supuesto que lo pudo haber visto, hay puntos de reflujos, pero no siempre cuando hay un punto de reflujo hay una varice recidivada. Ahora, ¿qué pasa si ese punto de reflujo se comunica con una varice o con una vena que actúa de transmisora, como la llama el Dr. Pozzi? Yo la había llamado en su momento derivativa. Derivativa porque derivaba la hipertensión venosa que ese punto de reflujo estaba teniendo y que se transmitía directamente al tejido tegumentario o alguna varice subdérmica, y esto sí generaba las varices recidivadas. Ahora, ¿cómo podemos disminuir nosotros el índice de recidiva? Es decir, evitar es imposible. Yo creo que no podemos evitar la recidiva, lamentablemente, porque hay muchos factores que contribuyen a crear una varice y esos factores conocemos muy poco. Pero sí podemos disminuir el índice de recidiva, y eso lo podemos hacer con la evaluación clínica minuciosa, con el diagnóstico correcto, con la terapéutica adecuada a la patología que el paciente presenta y con el seguimiento postoperatorio. Si nosotros no hacemos una buena evaluación clínica, estamos partiendo ya de un error, y seguramente eso va a dar un error diagnóstico, y seguramente también la terapéutica va a ser con algún error y alguna recidiva que increciendo. Podemos hablar de algunas variables y volvemos a hablar de lo mismo. La evaluación clínica puede transformarse en una variable. Los estudios complementarios con el cual nosotros estudiamos esa patología varicosa y el tratamiento efectuado. Cualquiera de estas variables que ustedes modifiquen van a modificar los resultados y seguramente el aumento de recidiva. La clínica es muy importante, porque la clínica nos va a dar el interrogatorio nos va a dar toda la información que el paciente presentó anteriormente sobre su cirugía, dónde fue operado, en qué lugar, estamos hablando anatómico. La inspección nos va a mostrar las varices que tiene, la localización y la proyección hacia qué sistema puede pertenecer, la palpación lo mismo y la ocultación también. O sea que la clínica sigue siendo importante en la revisación de un paciente. Yo no voy a pasar esto porque ya todos ustedes lo conocen. Y el diagnóstico,
lo hacemos habitualmente con la clínica si tenemos un fluxómetro, pero si contamos aún más con un ecodoppler, seguramente en la primera consulta del paciente llegaremos casi al 90% de ellos a un diagnóstico de dónde viene ese punto de reflujo o por qué viene esa recidiva. Por supuesto que habrá casos más complejos en los cuales la flegografía, la angiotomografía o la angioresonancia pueden ser necesarios. La fluxometría, yo no voy a hablar ni de ecodoppler. Sí vamos a decir que los estudios complementarios son operador dependiente como el ecodoppler. La posición del paciente hoy en día es... uno ve todavía en el consultorio pacientes que traen ecodoppler en el cual los fueron estudiando acostado al paciente. Es subjetivo porque estamos leyendo un informe que hizo otro ecografista y el equipo también influye en el informe de ese estudio. La flebo y la angiotac y la angioresonancia lógicamente también son operador dependiente, pero ya tenemos un estudio objetivo, tenemos visión de la anatomía venosa y muchas veces de la anomalía venosa. Error diagnóstico y ecodoppler mal informado. Esto es muy frecuente, yo creo que todos ustedes lo reciben. Yo traje un informe que por supuesto ustedes van a leer, y en los que no leen le digo, acá en el informe lo más importante dice: se evidencia reflujo a nivel de los sectores explorados atribuible a leve insuficiencia del sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial de la safena interna, que dice tiene una valsalva destacándose un calibre máximo de 4.8 milímetros, reflujo mayor a 4 segundos, tiene perforante incompetente a nivel del muslo, tercio medio, sector infrapatelar, y después da distintas medidas, que me imagino de ser 9, 13 centímetros, en fin, hablando de fugas, y así va describiendo todo este ecodoppler, por una conclusión que dice: insuficiencia de vena safena interna bilateral, incompetencia de ambas safenas externas por el dominio izquierdo, y todo lo que ustedes están leyendo. Lo cierto es que esta paciente la visó en el consultorio con este ecodoppler, y fíjense las piernas, una paciente de 30 años, yo no encontré varices, tengo un ecodoppler en mi consultorio, le hago el ecodoppler, y tampoco tiene, fíjense la safena, y tampoco le encontré insuficiencia. Entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente: el ecodoppler es operador dependiente, y si nosotros confiamos en el que hace el ecodoppler, seguramente podemos caer en un error. Motivo por el cual los requisitos de cualquier cirujano es que para operar una varice tiene que tener una experiencia en cirugía general, si es especialista en cirugía vascular seguramente también, tiene que tener manejo del ecodoppler. Hoy en día el cirujano tiene que manejar el ecodoppler porque es la única forma de entender la fisiopatología de lo que está viendo o lo que está estudiando. Y a su vez nos permite seleccionar la técnica, y no estoy hablando de una técnica especial, sino de la que conocemos, y también tenemos que tener un control postoperatorio. No voy a hablar de las clasificaciones de varices residuadas porque tanto autores nacionales como internacionales ya lo han descrito. Solamente el estudio REVAS que publicara el doctor Perrin Lavropoulos allá por el año 2006 en la Journal of Vascular Surgery, en donde estudiaron 199 extremidades en el periodo de un año. Ellos observaron que el 55% de la recidiva era por perforante insuficiente, el 47% por la uniosa fenofemoral, ya sea por falla técnica o neovascularización, y el 27% por sistema venoso profundo, y en menor porcentaje por la pelvis. Distintas causas que nombra el doctor Sinki en su libro por las varices residuadas, y yo le quería traer la experiencia personal durante casi 27 años de trabajar con las varices, en donde uno veía distintos orígenes, para no decir errores. Uno fue el error diagnóstico como causa recidiva, la persistencia del reflujo a pesar de la cirugía que había recibido, la omisión del tratamiento de perforantes indirectas o directas, la resección quirúrgica insuficiente. Ahora, ¿cómo podríamos evitar esos malos resultados?
Fíjense, estos pacientes, yo le voy a pasar, no le voy a dar teoría, sino todos pacientes tratados personalmente. El diagnóstico correcto. Este paciente vino a una segunda consulta con un ecodoppler que traía al paciente que informaba reflujo a safena interna derecha, callado competente. Veíamos al paciente con varices en la cara interna y sospechábamos también que podía ser la safena interna. Lo giramos al paciente y fíjense, le hicimos el ecodoppler y lo que tenía el paciente era una perforante posterior del muslo con todo un componente varicoso que se extendía hacia la cara interna de la pierna, y la safena interna suprapatelar era competente, la safena infrapatelar era insuficiente a partir de estas conexiones, pero luego de la cirugía, sin tocar la vena safena, el paciente vuelve a tener una safena competente. Otro paciente, 73 años, consultó por dolor en la cara interna de la pierna izquierda. Lo vio un traumatólogo, ecografista, lo vieron un montón de médicos. Lo cierto es que como no sabía qué tenía, le pidieron un ecodoppler. El ecodoppler lo informan como insuficiencia de la safena interna infrapatelar izquierda, y esta paciente viene a la consulta para tratarse esa vena safena interna insuficiente. Lo cierto es que en la pierna, cuando lo examinamos, tenía un edema, tenía pigmentaciones difusas y tenía un signo de oquedad. Le hacemos un ecodoppler y lo que tenía esta paciente era una perforante insuficiente con una vena safena interna competente. Me llamaba la atención que esto pudiera provocar dolor, pero lógicamente esta paciente insistía tanto, le hicimos una operación de yerma, tenía la vena perforante, le hicimos el tratamiento local y la paciente mejoró notablemente. Y los 2 meses posoperatorio. Recidivas por perforantes canteriana. Cuando nosotros hacemos la safenectomía, incluso también con el láser o la radiofrecuencia, muchas veces pasamos el flebo extractor desde abajo hacia arriba, sin tener en cuenta la característica anatómica de la vena safena interna. Cuando nosotros hacemos las disecciones quirúrgicas, ya sea por un bypass periférico, para coronario, para lo que sea, observamos la distinta variabilidad anatómica que puede tener la vena safena. Fíjense, en este caso, una vena safena a nivel del muslo viene con un tronco único, se divide en 2 ramas. La rama anterior, que se une en una vena perforante canteriana, y la rama posterior, que va totalmente sola, sin ninguna tributaria, se unen en un solo tronco común y desembocan en la vena femoral. Tranquilamente nosotros podemos pasar el flebo extractor, la fibra del láser, lo que fuere, por la rama posterior y quedar esta rama anterior unida a la perforante canteriana y ser causa de recidiva. Esta es una paciente que yo vi que tenía un antecedente de 5 años de cirugía, anteriormente la habían operado de varices, tenía una crosectomía y la paciente tenía un varice en el territorio de safena interna. Le hago el ecodoppler, efectivamente yo en el callado no encontraba recidiva, voy bajando, veo la vena femoral superficial y fíjense cuando empiezo a ver la vena femoral superficial, yo no sé si tengo un video, mover el dedo a ver si... Ahí está, ahí se ve. Fíjense, esta vena es una perforante canteriana, allí hace todo el trayecto hasta llegar a la superficie y unirse a la vena safena.